Vamos a llamar a la directora del centro, Lola Varela, para dedicarnos unas palabras al respecto. Bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. Salam alaikum. Bienvenidos y bienvenidas. Marhaba. Es un honor para mí, como representante y directora del Instituto Español Melchor de Jovellanos, clausurar hoy estas cuartas jornadas interculturales dedicadas a este personaje tan entrañable y tan buen profesional como ayer hemos comprobado, y la emoción que se vivió en esta sala y en prácticamente la ciudad de Alhucemas. Deciros que la jornada de hoy no va a ser menos interesante, claro que no. Continuaremos indagando en la personalidad de este hombre y también profundizando un poco más en el entorno, en el contexto, en la época en la que él se movió y cómo era la sanidad en aquel momento en el que llega aquí don Federico Molina. Para ello contamos hoy con el doctor Abdelmalik El-Bazkani, neurocirujano y especialista en este tema. Ha dedicado una tesis doctoral y una serie de artículos y publicaciones a ello, y también los trabajos realizados por alumnos y alumnas de los diferentes liceos alhucemis y sus profesores que están aquí y hoy nos acompañan. Antes de pasar al siguiente momento de esta tarde, me gustaría que, aunque ya hemos dado un aplauso merecido a este vídeo de promoción y de inauguración de las jornadas, lo volvamos a hacer porque Belén Planels y el director del Archivo de Melilla, Vicente Moga, altruistamente están desde hace años colaborando en estas jornadas, y ese vídeo es buena muestra de ello. Un aplauso, por favor. Ayer teníamos las palabras de las autoridades locales marroquíes que nos acompañaban en el acto, y hoy tenemos las palabras del señor Cónsul General de España en Andorra, que va a tener el honor con nosotros de clausurar estas cuartas jornadas. Ahora tomará la palabra. Solo deciros antes que es una persona con una dilatada carrera diplomática que le ha llevado a vivir en muchos de los países latinoamericanos y que ahora ha tenido la suerte de venir a Andorra, lugar que también deseaba él que entrara en su currículum, y para nosotros es una suerte contar con él como vecino y autoridad diplomática tan próximo, tan entrañable, y por lo cual le damos también la bienvenida. Don Jorge Sánchez ahora os dirigirá unas palabras. Normalmente se empiezan estas palabras diciendo: excelentísima, ilustrísima señora directora de este centro educativo. Ahora tendría que cambiar un poco y decir simplemente querida amiga Lola. A todos vosotros os digo, y lo digo en castellano, que la paz esté con vosotros. ¿Por qué? Porque la paz es quizá el bien supremo, es la regla básica de regulación de la convivencia. Agradezco mucho esta invitación porque me ha permitido, entre otras cosas, acercarme de pronto, al tercer día de llegar a estas tierras, a una ciudad, a una comunidad social y a una comunidad educativa que sinceramente no conocía. Y también me ha permitido, y eso lo digo con mucho orgullo, acercarme, conocer la figura del doctor Federico Molina. Os confieso una cosa: yo no conocía la figura del doctor Federico Molina y me considero una persona con una cultura mediana, pero sobre todo con una curiosidad intelectual grande. ¿Por qué no conocía yo la figura del doctor Federico Molina cuando la he conocido ayer y la he admirado profundamente? Porque es lo que una persona digna, lo que un buen español puede, sabe y debe hacer, que es colaborar, ayudar, trabajar y dar ejemplo. ¿Por qué no conocía yo al doctor Federico Molina? Porque seguramente, y vosotros lo sabéis muy bien, las malas noticias cruzan el estrecho a mucha velocidad. Las malas noticias cruzan el estrecho más deprisa que las golondrinas. En cambio, las buenas noticias, el trabajo honesto, el trabajo desinteresado,
El trabajo abnegado de todos los días se queda remansándose en las olas y se queda pegado en la arena. No cruza el estrecho, ni de allá para acá, ni de acá para allá. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente las malas noticias, como dicen las prensa, venden mejor que las buenas noticias. Y para mí realmente conocer la figura del doctor Federico ha sido para mí algo muy importante. Ver una persona volcada en una comunidad, una persona miembro de una comunidad y distinguidamente volcado hacia toda la comunidad sin distinción de ciudadanía, de primera, de segunda o de tercera. Una persona volcada al servicio, para mí, es algo que debería ser un modelo para todos nosotros. Pero más aún, si la figura del doctor Federico me ha impresionado muy positivamente, más me ha impresionado ver un acto de homenaje y de reconocimiento. En un momento, en un mundo, en una sociedad, en que no solo las malas noticias vuelan, sino que el insulto, la denigración, la calumnia, la maledicencia, es lo que se ve en cualquier televisión, en cualquier radio que encendamos, el ver una comunidad buena, honrando a sus mayores, me parece que es la mayor garantía de futuro. Si miramos a la gente grande, a los héroes que nos han precedido, con toda seguridad tendremos un futuro digno y un futuro justo. Por eso os deseo la paz, porque recordar a la gente buena es lo que hace posible la paz entre personas y entre comunidades. Pero realmente me estoy extendiendo y esa larga trayectoria diplomática a la que ha aludido la señora directora es un mérito muy relativo, simplemente debido a los años que tengo, que no son pocos. Y os digo desde mi experiencia que no hay nada más peligroso en un acto público que darle un micrófono a un diplomático. Posiblemente puede tardar mucho en devolverlo. Os prometo que lo voy a devolver ya en unos minutos, en unos segundos, en unos breves segundos, pero no quiero dejar este micrófono sin rendir el testimonio de sincera admiración y de profundo respeto a las hermanas hijas de la caridad. Por lo que son, por lo que han sido y por lo que representan. Sobre todo por lo que representan, por la firma de la empresa para la que trabajan. Porque aquella empresa, aquella entidad, digámoslo claro, la Iglesia para la que trabajan y la que representan, lleva más de 20 siglos trabajando en eso, en ayudar a los desfavorecidos, en sacar a la gente de penas, de problemas y de dificultades. Llevan 20 siglos haciéndolo muy bien y las hermanas hijas de la caridad son un excelente ejemplo de ello. Si yo no conocía lo que hacía el doctor Federico Molina, tampoco conocía muy bien lo que hacían las hijas de la caridad. ¿Por qué? Porque de nuevo, las malas noticias viajan muy deprisa y las buenas noticias se quedan ahí enredadas en las olas. Benditas hermanas que han aliviado el dolor, que han aliviado la soledad, que han aliviado la tristeza de los enfermos y de sus familias, de los pobres, de los desfavorecidos y de aquellos que no tenían nada a donde agarrarse. Se han agarrado a unas señoras nobles, a unas señoras dignas que representan los valores que más admiro, y por eso no quiero empañar este testimonio de agradecimiento, de respeto y de admiración siguiendo hablando. Muchas gracias por todo y la paz sea con vosotros. A continuación, os dejamos con la ponencia del Dr. Abdelmalik El-Barkani, presentado por el profesor Abdelhamid Rais. Estimado cónsul, señor Vicente Moga, director del archivo, todo el equipo docente del Instituto Español, a la cabeza de la señora directora Lola Dolores, queridos profesores y queridos alumnos, muy buenas tardes a todos.
Hoy tenemos el honor de recibir entre nosotros al doctor Abdelmalik El-Barkani. Le voy a dar unas notas sobre su vida como presentación. Es una persona multifacética, tiene una carrera política y medical, investigador, neurocirujano en el Hospital Comarcal de Melilla. Tiene una experiencia profesional muy rica y diversa. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Granada en el año 1983. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, 1990. Especialista en Neurología desde el año 1990. Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía Andalucía Oriental desde mayo de 2011. E ingresó con un trabajo sobre la sanidad en el doctorado español en Marruecos. Miembro de honor de la Academia Española de Estudios Históricos de Estatología y Odontología desde mayo de 2013. Y también tiene máster en Gestión, Evaluación y Control de Proyectos. Programa de Servicios Sociosanitarios por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2000. Como fecha digamos que fue nacido en Melilla, es un meliense, nacido en 15 de agosto de 1960. Entonces damos la bienvenida otra vez a nuestro doctor. Muchas gracias. Voy a traducir en árabe un poco, es necesario. أيها السادة والسيدات الأفاضل، نرحب بكم جميعا كأساتذة وكمهتمين وكطلبة أعزاء في هذه الأمسية التي نتمنى أن تروق لكم. يسعدنا اليوم أن نستقبل الدكتور البركاني ليقدم لنا عرض حول الصحة، التدخل الصحي الإسباني والطب التقليدي في الريف في مرحلة الحماية. نتمنى لكم سهرة ممتعة. يلا. Muy buenas tardes, querida directora, querido Jorge, excelentísimo señor cónsul general de España en Ecuador, estimados profesores de este centro, alumnos, querido Federico, señoras y señores, muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, como ya ha dejado caer nuestro cónsul, como de bien nacido ser agradecido, quiero empezar dándole las gracias a todos y a cada una de las personas que han participado en la organización de esta cuarta jornada y que además, querida directora, querida Ola, pues también por haberme invitado. Invitación que por supuesto acepté de forma inmediata, que agradezco porque además me brinda una magnífica oportunidad para seguir hablando de un asunto que me gusta, que me encanta, haber tenido la oportunidad de conocer a familiares, al hijo de mi colega, el doctor Molina, y como no, volver a esta ciudad que aunque está algo lejos de Melilla, está muy cercana, muy cercana. Por lo tanto, te agradezco enormemente que me hayas dado esa oportunidad y venir además acompañada de mi mujer, que también quería repetir y venir a esta ciudad. Y por supuesto también agradecer la presencia de todos ustedes aquí, espero no aburrirle, y que, bueno, pues que intentaré en los próximos 30-35 minutos pues adentrar un poco en este tema. Sí, empezaré diciendo que no soy un especialista, ni tampoco pretendo serlo en estos asuntos. Lo que sí
en los asuntos relacionados con la acción sanitaria durante el protectorado. Si hoy participo en esta jornada es por lo que ha dicho anteriormente la directora del centro, es porque un día tuve que crear un discurso, hacer un discurso para poder presentarlo como acto de ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, con sede en Granada, que es la sede de la facultad en la que yo me formé. En aquel momento, pues no sabía qué tema podría escoger para poder dar esa conferencia, y estuve pues investigando mucho, haciendo unas revisiones de muchísimos trabajos, y cayeron en mis manos pues trabajos sobre la acción sanitaria durante el protectorado de España. Y esto me fascinó, me gustó, y de hecho investigué, hice el discurso, lo pronuncié, ingresé en la academia, y además algo muy interesante me ocurrió, es que hasta entonces apenas sabía yo nada de lo que ocurría, y me di cuenta que muchísima gente, igual muchísima gente, no sabe o no sabía nada de lo que pasó prácticamente unos años atrás. Pude constatar a lo largo de todos los artículos que fueron cayendo en mis manos, que, como decía, mucha gente no sabe nada, pero sí es verdad que los que hablaban, pues opinaban de muchas maneras. Y pude contrastar que a nadie dejó indiferente. Algunos hablaban muy bien, otros hablaban regular, otros mal y otros muy mal. Pero es verdad que a nadie nunca ha dejado indiferente. Sin entrar en muchos detalles, porque no es el motivo de esta conferencia, tendré que recordaré un poquito cuál fue la organización administrativa de aquel entonces. En el año 1912, tras el convenio hispano-francés, se adquiere una serie de responsabilidad, y entonces los gobiernos españoles tuvieron que organizar lo que se llama un entramado político-administrativo de carácter dual, que incluyera una renovada administración marroquí y otra española, que es la llamada la Alta Comisaría, que atendiera a las autoridades marroquíes. Porque hay que recordar, como refleja el artículo 1 del Tratado de Madrid, la función del protectorado era velar por la tranquilidad de la zona y prestar su asistencia al gobierno marroquí para la introducción de todas las reformas administrativas, económicas, financieras, judiciales y militares que necesitaran. A grandes rasgos, como ya saben ustedes, también la acción española era dirigido por un alto comisario, que era la máxima autoridad de la zona y que estaba asistido por diversas delegaciones. Estas delegaciones eran las que estaban encargadas de concretar las políticas sectoriales. El alto comisario, como digo, representaba la máxima autoridad de España, y de él dependían inicialmente 3 delegaciones: la de asuntos indígenas, llamada, la de fomento, y la de asuntos financieros, tributarios y económicos. Posteriormente, en 1941, se crean 2 nuevas delegaciones, la de educación y cultura y la de economía, industria y comercio, y así se mantienen esas delegaciones hasta el final del protectorado. Quiero resaltar que la delegación de más alto rango fue la que llevaba el propio prácticamente alto comisario, que es el de asuntos indígenas. De esta delegación llamada de asuntos indígenas, dependían todos los servicios de sanidad y de higiene, y además también de ello dependían los interventores militares, por supuesto, que eran figuras claves en todo lo que fue el desarrollo posterior en la organización administrativa del protectorado. ¿Y cuáles eran los antecedentes a esta acción sanitaria de Marruecos? Pues entre los muchos problemas con que España se enfrentó a iniciar este protectorado, figuraba el sanitario como uno de los más vivos y perentorios. Era importante y necesario intervenir y actuar de forma inmediata.
todas las publicaciones que yo he podido revisar, dicen siempre lo mismo: ha sido el que mayores dificultades ha tenido a la hora de ejercer esa acción de protectorado. Los médicos españoles, que era como se conocían así, tuvieron que vencer, mejor dicho, la desconfianza que le daban estos médicos, porque estaban absolutamente entregados a las personas que velaban por su salud, que evidentemente no eran médicos. Como bien saben, la mayoría de la población en el norte de Marruecos pues vivía desperdigada, no había grandes núcleos como ciudades, todo muy rural, y prácticamente la sanidad era inexistente, y la asistencia médica corría a cargo de diversos tipos de sanadores, cuya idea sobre la salud y la enfermedad eran fundamentalmente de lo que se llama el tipo empírico y credencial. De un lado estaban lo que se llama maestro sangrador o barbero, y las cabras. Los primeros realizaban sangrías, cauterizaciones, extracciones dentales, reducción de fracturas, tratamiento de traumatismo leve, incluso resecciones de úvula. He tenido también la oportunidad, durante el ejercicio de mi actividad en Melilla, ver cómo todavía hace unos pocos años había alguien que todavía se dedicaba a hacer estas cosas, y además disponían de un arsenal de hierbas medicinales que prescribían de forma empírica, y estas personas pues solían aprender al lado de otro maestro experimentado, y se desplazaban de foco en foco, y también acudían a las casas cuando se le llamaba. La segundo importante también en este momento eran las comadronas. Comadronas que evidentemente para la asistencia de las mujeres tenía que ser otra propia mujer, y como bien sabemos, pues asistían a los partos a las parturientas en el propio domicilio. Y por otro lado se encontraban los shorfa, bravo o santones, y los alfaquí o foca, que lo que hacían era la parte credencial de esa asistencia sanitaria. Los primeros tenían una función principalmente religiosa, ya que se encargaban del culto de algún santón en cualquiera de los moravitos o santuarios distribuidos por el país, muchísimos a lo largo de todos estos kilómetros. El Shrif poseía lo que se llamaba baraka, que era un poder curativo atribuido a lo divino, y que pues poniendo las manos sobre la persona, pues parecía que les ayudaba a curarla, ¿no? En este sentido quiero recordar que hay un trabajo muy interesante hecho por Sonia Gables, una melillense, sobre el papel, conjunto con Juan Pedret y Antonio Bravo, y que también nuestro amigo tiene algo que decir al respecto, nuestro amigo Vicente Moga, que hay un trabajo muy interesante de investigación sobre este asunto. Por la otra parte, el faquí solía ser un funcionario de la justicia islámica, un erudito, un conocedor, un maestro, que elaboraba amuletos con signos cabalísticos o versículos del Corán que los enfermos se colgaban en el cuello, o que colocaban directamente sobre las heridas para... La distinción entre empírico y religioso no era tajante, y en ambos casos pues se mezclaba. Me decía antes el hijo del doctor Federico, del doctor Molina, sí, que me contaba una anécdota de un paciente del padre al que le había dado el tratamiento, la receta, y 10 días después venían diciendo que se encontraba igual, que qué pasaba, y resulta que la receta la tenía puesta debajo en la cabeza. Es decir, que no había ido a la farmacia, sino que se había creído que era pues, un... El doctor José Crende es el autor de un trabajo de 1923 titulado Confidencias de un médico agareno, cómo practica la medicina los moros en el siglo XX. Repito, fue publicado en 1923, y él hace referencia, decía referencia de la existencia de médicos marroquíes, decía, hombres eruditos que de una forma autóctona se habían dedicado al estudio
de los tratados de Avicena de Averroes, de los tratados médicos. Uno de estos eruditos también fue referenciado creo que hay un fallo en esta, pero bueno. Decía otro autor, el doctor Luis Herrero Muñoz, que fue, pues yo creo que prácticamente un compañero, colega de tu padre en la misma época en Tetuán, hizo una tesis doctoral también y se refiere también a este hombre, a este erudito, que era el Shrif Sidi Mohammed bin Hosmi al-Bakani, que era un señor no formado en ninguna facultad, pero sin embargo tenía una consulta, que llamaban una consulta, en la misma plaza de España de Tetuán, y en la que los pacientes, las personas confiaban mucho en él, y él presumía de que tenía lo que es hoy día la esencia de la medicina científica, los antecedentes, un tratado del propio Avicena, que como saben ustedes fue por finales, mediados del siglo XI, mil y algo, cuando crea esos 14 volúmenes que forman lo que se llamó el canon. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes de aquel entonces? ¿Qué se encontraba un profesional de la sanidad a principios del siglo XX en esta zona del norte? También prácticamente todos los trabajos que he revisado hablan de lo mismo. Y hay muchos trabajos publicados, muchos trabajos que publican tesis doctorales en aquel entonces, fundamentalmente en el inicio médicos militares, pero al finalizar, ya entrada ya el protectorado a mediados y al final, no solamente eran militares, sino también muchísimos civiles que se dedican también a publicar trabajos. Había tres grandes enfermedades que se pueden decir que eran los grandes problemas, los grandes azotes de esta zona: el paludismo, la viruela y la nubes o sífilis. Eran los tres grandes azotes, tres grandes enfermedades que azotaban estos campos. Por supuesto que había otras enfermedades también, como puede ser la fiebre tifoidea, tuberculosis, sigue siendo una zona endémica aún la tuberculosis, desgraciadamente, y como no, recordar también que había una alta mortalidad infantil. Y esto que he dicho es tan cierto que fue corroborada, como digo, por una publicación de la Alta Comisaría en 1930, donde se refleja textualmente lo que pone allí, que voy a leer. La orientación médica en nuestra zona de Marruecos, desde el primer momento, tuvo que diversificarse bajo tres aspectos determinados por otras tantas enfermedades dominantes, interesantes por igual desde el punto de vista moral, político y de asistencia: viruela, sífilis y paludismo. Desde el comienzo de nuestros ensayos pacificadores, esta tríada patológica despertó la atención de médicos y autoridades. Combatirla era preparar el camino al desenvolvimiento de nuestra misión. Lo exigían la salud del ejército, la atracción y el bien del indígena, el prestigio de nuestra capacidad y el fin de nuestra acción protectora. Es decir, que sabían que había que esforzarse por intentar vencer a esos grandes azotes que tenían en el mundo. El doctor Herrero Muñoz, como decía antes también, contemporáneo del doctor Molina, allá en la ciudad de Tetuán, hizo también su tesis doctoral, en el año 1959 la presentó, y dice textualmente, al hablar de las enfermedades y patologías de aquella zona: empecemos por decir que en términos generales no podemos hablar de una patología sui generis, y aquí podemos decir lo que decía God del médico francés, que el médico español que viene a Marruecos se encuentra con una medicina de la Edad Media, viruela, peste, paludismo, pero enfermedades distintas a las metropolitanas no. 20 años antes, el capitán médico Ignacio Iribarren Cuartero, en otro trabajo también de tesis doctoral titulado Trabajos de un médico militar en el RNIF, en la cábila de Benisaid, dice: la patología de la cábila tiene poca diferencia con la patología europea en cuanto a clases de enfermedades, y añade: por su situación geográfica y por su clima, no se presentan en ellas
las enfermedades llamadas tropicales. Igualmente, en este trabajo de tesis doctoral, que además está bastante difundido últimamente, en los últimos años lo he visto bastante en manos de muchísimas personas, pues también hace una descripción de cuál es la patología más frecuente y además con fotos de los propios enfermos. Creo que también es digno de destacar otra publicación anterior, ya en 1913, un trabajo que se titula Primera Memoria Anual, labor realizada y contribución al estudio de la patología de la estadística. Esta es una memoria de qué es lo que se ha hecho durante el año 2013 en el dispensario de Nador, y este lo hizo pues el doctor Valdés, que fue el primer responsable. En esa memoria también hace una descripción de las distintas enfermedades que fueron tratadas. Algún inciso, por si ha pasado desapercibido. Los distintos autores que publican estos trabajos hablan de estas enfermedades, pero ninguno dice que haya cosas diferentes a las que podía haber en otro sitio, incluido en España. Probablemente había mayor incidencia, pero esas enfermedades también se daban en otras zonas del territorio en España. Voy a pasar muy rápidamente algunas imágenes publicadas en esas tesis doctorales sobre las distintas enfermedades. Muy frecuente, como veis, en los niños, pues niños malnutridos con problemas tanto de leishmaniosis como de otras enfermedades, como el paludismo, y otras enfermedades que no tienen nada que ver con la enfermedad infecciosa, pero que sí se veían allí. Por lo tanto, estos son trabajos, repito, de los años 1920, 1930, que son recogidos de entonces. ¿Y esas son las enfermedades? ¿Cuál era la situación sanitaria en esa época, en la época antes del protectorado? Pues ya antes del inicio, está recogido también, hay muchas publicaciones al respecto, que España ya fue precursora en la implantación de una sanidad moderna. En 1687, ya a finales del siglo XVII, se funda en Meknès el primer hospital moderno de Marruecos con capacidad para 20 camas. Y ese mismo año se instala la primera farmacia, que está aneja al mismo, y que ambos se destruyen por el terremoto en 1775, pero fueron nuevamente levantados 4 años más tarde, en el 79. Uno de los primeros hospitales modernos erigidos en Tánger fue español. Ahí hay unas imágenes de la fachada, en 1888, con capacidad para 40 camas. Hoy sigue existiendo un hospital español en Tánger. Asimismo, también las primeras farmacias de Marruecos fueron abiertas en Tánger por farmacéuticos españoles. Pero más aún, en 1886 comenzó su andadura en Tánger, 1886, no tiene nada que ver con el protectorado, muchísimo antes, se funda la primera escuela de medicina de Marruecos. Era española y estaba dirigida por un médico de sanidad militar, que era don Felipe Ovilo Canales, y en ella se dice que adquirían conocimientos médicos elementales y prácticos los misioneros franciscanos, entonces, y además jóvenes marroquíes. Por lo tanto, hay que decir que las primeras tentativas de moderna organización sanitaria en Marruecos nacen en dos líneas, por dos motivos. Una, por la necesidad de los propios europeos establecidos en la ciudad, fundamentalmente de la costa, y por otra, el interés del propio sultán y del Mazen en poner en marcha instituciones sanitarias modernas sobre las que conservaran posteriormente una cierta capacidad de decisión. Y así nace el llamado Consejo Sanitario de Tánger o Consejo Sanitario Marítimo de Tánger, creado en 1840, con el fin de responsabilizarse del mantenimiento de la salud pública en el litoral. Y a partir de este año, en 1847, se establecen delegaciones después de Tánger en Larache, en Rabat, en Casablanca, en Mazagán, es decir, toda prácticamente la costa. Y en 1865 se estableció en entonces Isla de Mogador un lugar de cuarentena para los peregrinos que volvían de la Meca, y poder así aislarlos en casos de sospecha de una enfermedad también que era también mortal, que era el cólera.
¿Y cuál es? Esa fue, acabo de decir, cómo estaba la organización sanitaria antes del protectorado. ¿Y cuál es la organización sanitaria que se crea durante el protectorado? Pues tengo que decir que la institución o el espacio más representativo, y que seguro que aquí sonará un poquito, más específico de la actuación médico-sanitaria española, fue lo que se llamó el dispensario. Se conocía como dispensario indígena o simplemente dispensario, o algunos también lo conocían como consultorio. Esto fue lo más representativo, lo que mejor expresa esa actuación sanitaria, y yo me voy a referir un poquitín más tarde a ello. En 1939, muchos años después de iniciar el protectorado, que se inicia en 1912, se puso en práctica la organización sanitaria de sanidad oficial del protectorado, como un servicio exclusivamente estatal que abarcaba todos los servicios médicos sanitarios, tanto los de origen local, los de origen regional, como los de origen nacional. La cabeza de toda esta organización de sanidad fue la Dirección de Sanidad e Higiene Pública, que también se conocía como la Inspección de Sanidad. Así se le llamó inicialmente, y esta era tan importante, como decía al principio, que dependía del propio alto comisario, que a su vez prácticamente era el que dirigía la delegación llamada de asuntos indígenas, que era la que tenía las competencias en dos grandes asuntos: los interventores y la actuación sanitaria. Su estructura comprendía todas estas 10 secciones, cada una con sus responsabilidades. Estaba muy bien organizado el sistema, pero evidentemente, por cuestiones de tiempo, yo hablaré muy rápidamente de dos, de los servicios, de las secciones cuarta y quinta. Esto de los servicios y de las luchas y campañas sanitarias respectivamente. No hay tiempo para hablar de todo. En cuanto a los servicios centrales, comprendían lo que se llamaban los de alcance a todo el protectorado, y constituían dos grandes cosas: el Instituto de Higiene de Tetuán, que era la sede de donde estaba la capital, donde estaba el alto comisario. Es un establecimiento, en el fondo, un establecimiento dotado para el estudio de todos los problemas higiénicos, epidemiológicos y sanitarios en general. Y por otro lado, el servicio farmacéutico, que comprendía laboratorios, medicamentos, material sanitario y de farmacia, de los que había uno en Tetuán, que se denominaba Central, y otro en otra ciudad también, que nace en aquella época que fue llamada Villa Nadó, a principios de la primera década, a partir del 1913-1914. Los servicios de hospitalización comprendían hospitales civiles, que había 5 en Tetuán, Larache, Nador, Cacasalquivir y Villasanjurjo. Capacidad total de 710 camas. Comprendía también otro gran establecimiento, importante establecimiento, que hizo una magnífica labor: el Sanatorio Antituberculoso, en las afueras de Tetuán, a 10 kilómetros de Carril. El Sanatorio de Enfermería Marítima de Arcila, que era un pequeño establecimiento especializado en el tratamiento de afecciones óseas y ganglionares tuberculosas. Es decir, había ya hospitales especializados en el tratamiento de aquellas enfermedades que más incidencia tenían en aquel entonces. Y además, anejos a los hospitales civiles, funcionaban pabellones y servicios de maternidad orientados a mejorar las condiciones sociales de la natalidad. Acuérdense que decía al principio que otro gran problema azote que tenía, no solamente las enfermedades, sino la alta mortalidad infantil. Y por supuesto, a Ganejo, cerca del hospital civil de Tetuán, se construye el pabellón para la clínica de pediatría y servicios de policultura y centros de alimentación infantil. Y estos son algunos de los edificios que he podido encontrar también en los distintos trabajos que he publicado, que son pues el Hospital Civil de Tetuán, el Centro de Policultura de Tetuán, el Sanatorio Antituberculoso, etc. Luego estaban los servicios locales. Esto estamos hablando de servicios centralizados y ahora los servicios locales. Los servicios locales pues estaban en distintas localidades. Comprendía lo que se llamaban las inspecciones locales de sanidad, que estaban afectos a esa otra figura importante, a la de los interventores. Los interventores eran los responsables de la puesta en marcha, del seguimiento y del control y fiscalización de todas las actividades
en general, pero sobre todo a la que más prestaban era entre ellos a la sanitaria. Se construyen consultorios de mujer y niños en Larache, en Tetuán, en Casalquivir, repartido por todas partes. Pero esta diapositiva, que lo que quiere decir es que se distribuyen muchos consultorios y muchos centros para la atención local. Voy a hablar fundamentalmente de esos distintos centros. Voy a hablar de lo que decía antes, de la institución o el espacio más representativo y específico de la actuación médico-sanitaria, que fue lo que he dicho, el dispensario, o también conocido como consultorio. Esta institución, este establecimiento, este espacio se va construyendo inicialmente, empieza en 1912, justo en el año en que se inicia el protectorado, y se construye en Benisicar. Lo dirige el comandante médico Meraz. Creo que esta foto de la derecha, la figura 6, parece que puede ser la que corresponde a ese inicial de Benisicar. Sin embargo, esto en 1912, ya en 1915 se consignan cantidades y se presupuestan para hacer 9 en la zona de Melilla, cercana a Melilla, 7 en la zona de Larache y 2 en la zona de Tetuán. Inmediatamente, yo creo que hábilmente se planteó la necesidad de iniciar rápidamente la construcción de estos centros, de estos dispensarios, para poder atender a la población que estaba, como decía antes, muy separada, puesto que estaban distribuidos, habían pocos núcleos urbanos y sin mucha distribución urbana. Estos dispensarios, de forma estratégica, se localizaban en la proximidad de los focos, con objeto de que su acción, la acción de atraer a la persona para poder atenderle sanitariamente, hacer también, no solamente el tratamiento, sino también prevención de enfermedades, decía que para atraerlo y hacer que su acción fuera lo más posible, lo más cercana a la población y así mayor su efecto. Estaban además, como digo, otra vez lo repito, adheridos a las oficinas de intervención militar y a otra institución, a las escuelas. A las escuelas también estaban adheridas a las escuelas, de tal manera que entre el dispensario y un centro escolar de atención a los niños podría también suponer la atracción de la persona para dar la confianza, para que tome la confianza y se deje ayudar. Y también estratégicamente, por la pugna España-Francia, pues algunos de esos establecimientos, de esos dispensarios, se dicen que se establecieron cerca de la zona francesa. Y decía que el motivo era mostrar que la acción española no desmerecía a la desarrollada por Francia. Y esto es así porque los dispensarios, como decía, formaban parte de esa estrategia de ganarse la confianza, de penetración y de pacificación que los españoles habían copiado del otro alto comisario, del francés, del general Luther. Y decía que dentro de esa estrategia, la asistencia médica y las medidas sanitarias servían para compensar a la población por los daños de la guerra, para mostrar las ventajas de la civilización europea y para facilitar por ambos medios pues la acción esa de ayuda sanitaria. En esos trabajos que yo decía antes que se publicaron en publicaciones de tesis doctorales, se recogen algunas frases que yo creo que merecen la pena decirlas, porque son citas que tienen bastante contenido. Uno de ellos lo decía Juan Felipe, que está en aquella publicación del año 1913 del anuario del dispensario de Nadal, decía: si pretendemos aniquilar, derrochemos pólvoras y sembremos enfermedades. Si pretendemos civilizar y hacer un nuevo pueblo, difundamos las ciencias y las artes, enseñemos higienes y mejoraremos la. Es decir, con la guerra no se lleva a ninguna parte, con la acción sanitaria, con la acción educativa y otras cosas sí podemos llegar a hacer. Otra publicación también, que era del propio, dicen que es una cita del propio alto comisario francés, decía: en cada puesto haré establecer una enfermería. Espero que una vez curadas las enfermedades llevarán a sus hogares un sentimiento de gratitud
el cual contribuirá pujantemente a fomentar las relaciones. Por lo tanto, podemos decir, y ya voy casi concluyendo, que la actuación médico-sanitaria española evolucionó desde la labor descoordinada inicialmente de los médicos militares, como decía antes al hijo del homenajeado hoy. Inicialmente eran militares, médicos militares, que hacían muchísimo trabajo, atendían a los militares y también en sus ratos libres atendían a la población no militar y autóctona, pero poco a poco se fueron especializando. Primero militares dedicados exclusivamente a atender a la población y posteriormente incluso, pues, no solamente militares, sino muchos médicos civiles que también hicieron una magnífica labor. Y aparte de esta actuación, yo quiero también llamar la atención de otra cosa muy importante que se hizo en aquella época. Voy a hablarle de la sección quinta, que eran las luchas y campañas. Era importante. Había muchas enfermedades que eran infectocontagiosas, es decir, se transmitían. Por lo tanto, si no se trataban en condiciones, pues podían mantenerse como se mantuvieron, como era la tuberculosis, como eran otras enfermedades. Y había otras que se contraían por poca higiene. Por lo tanto, lo que había que hacer eran campañas de luchas y sanitarias. Una lucha significa acción permanente, una campaña significaba acción periódica o accidental. Muchas de estas campañas, muchas de estas luchas se hicieron previamente precedidas de propaganda divulgatoria, tanto en árabe como en español, como estáis viendo allí. Se daban charlas en los zocos, radiodifundían, artículos en la prensa, con lo que quería era llamar la atención y decirle que confiaran para que pudieran ser tratados y intentar mejorar la situación. Algunas de las campañas de aquel entonces recogidas en las publicaciones que yo les he dicho. Esta también, tanto para el personal militar como para el personal autónomo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Hay que decir que la acción de España durante el protectorado duró legalmente 44 años, de 1912 a 1956. Sin embargo, la labor sanitaria no pudo ser tanto porque tuvo al principio unas grandes dificultades de desconfianza, de muchísimas. Al final se dice que prácticamente los primeros 15 años no se pudo hacer legalmente, aunque se hicieron. Al final de la acción, estos fueron los objetivos alcanzados. Se consigue una legislación sanitaria completa, moderna y adaptada a las necesidades e idiosincrasia del país. Se consigue dotar de personal facultativo, tanto médico, farmacéutico, químico, de personal, etc., de todas las categorías, masculino y femenino, de un gran número de edificios, como os hemos visto antes, para servicios tanto de médicos como y sanitarios, repartidos por toda la geografía de la zona norte. También se consiguen instalaciones y material e instrumental científico médico, clínico quirúrgico y sanitario en todos los edificios. Por supuesto, servicios médicos y sanitarios en perfecto funcionamiento, tanto de tipo investigador como de tipo asistencial. Importante, se proveyó también de las luchas y campañas sanitarias. Algunas de esas campañas, fundamentalmente la tuberculosa, yo la he visto cerca en la DOR, de joven. Todavía había sitios donde iba el paciente al dispensario a que se le dispensara la medicación que tenía que tomar, pues para, evidentemente, curarse y así intentar frenar el crecimiento de esa enfermedad. Con eso, con las luchas y campañas, se consigue la desaparición de la forma clínica mutilante de algunas enfermedades endémicas, la desaparición de grandes epidemias como el paludismo, la reducción de la endemia palúdica, desaparición de prácticamente la viruela, el tifus exantemático, disentería, algunos de los que estamos aquí seguro que fuimos vacunados contra la viruela. Y también se consigue algo muy importante, que es reducir la mortalidad de infantes. Pero también es importante otra labor, que es la formación de personal sanitario. Desde un principio que nace la acción sanitaria de España, en Marruecos, se implanta o se pone por costumbre al lado de un médico y del practicante
españoles, personas que inicialmente ayudan sirven de intérpretes, pero sin embargo luego terminan aprendiendo y se hacen también ayudantes de estas personas. Y a medida que eso se va produciendo, al final pues termina con algo tan importante, que es crear en 1928 la enseñanza de auxiliares marroquíes de medicina en la Facultad de Cádiz. Es decir, marroquíes se van a Cádiz, donde se les forma para luego volver a Marruecos. Y así empiezan pues también a estudiar con becas especiales, fundamentalmente de dos servicios, de dos áreas. Una es la sanitaria y otra era también la de educación. En 1938 ya se crea en Tetuán la Escuela de Auxiliares Marroquíes de Medicina. Y en 1942 la Escuela Politécnica, una escuela politécnica se crea en 1942 para practicantes, comadronas y enfermeras diplomáticas, con sus auténticos diplomas que les permitían ejercer. Estas personas, como decía, eran muchas de ellas becadas por las dos áreas, área de sanidad y área de educación. Y yo, ya para ir terminando, quiero recordar algunos casos también. Uno de los ejemplos cercanos de personas formadas es este señor, que es el doctor Benallar de Huarti, de quien se dijo fue el primer médico bereber de Melilla. Así está registrado en algunos documentos. Nació en Melilla en el año 1912, cursa sus estudios de bachillerato en Melilla y luego marcha a Madrid, se licencia, hace ginecología. Sin embargo, en 1936, con la guerra, pues su carrera se vio truncada y fallece en 1938, 2 años después, y su resto todavía descansa en el cementerio musulmán situado junto al castillo de la Mota, que pedían Segovia. Y otro de los ejemplos, este también es familiarmente cercano, lo constituye el caso del doctor Ahmed Haya Omar Benatelá, que nació en Farjana en 1914, cursó sus estudios en Melilla y posteriormente se licenció en medicina por la Complutense, también becado por la Delegación de Asuntos Sanitarios. Acaba en 1941, se forma con el doctor Jiménez Díaz y luego, sin embargo, pues está trabajando por Melilla, y a partir de finalizar el protectorado, pues en 1956 es nombrado delegado de Sanidad Pública en toda la zona norte del país. Ocupó posteriormente muchos puestos y fue fundamentalmente un magnífico director de la lucha antituberculosa como el director general de Sanidad y delegado de Sanidad en ese momento. Y termino diciendo que ya concluyo, como decía el doctor Luis Herrero Muñoz en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, decía él en esa conferencia que era como resultado de su trabajo de tesis doctoral, decía él: hace ya siglos España prestaba la más humana de todas las ayudas antes del protectorado, la sanitaria, poniendo en ella la abnegación que esta tarea merece. Y ya para terminar, me gusta terminar con esta frase. La anterior eran frases de un hispanista tetuanilla desaparecido, mayor, que también tiene muchísimos artículos escritos sobre esto. Pero voy a terminar diciendo con esta frase, que es de Solsona Cunillera, que también otro militar médico. Decía: y así, como les he contado, con un poquitín más de paciencia y más tiempo, evidentemente, muchos años, decía, así fue como España, en unos pocos años, hizo pasar al norte de Marruecos de la era del mastro sangrador, que perduraba allí desde hacía siglos, a la era del médico, que era propia de los países adelantados en los logros de la civilización. Y muchas gracias. A partir de ahora... Antes de abrir el turno de las intervenciones del público, os dejamos con una pequeña charla por parte del profesor Abdelhamid Arraiz. Hablaré de dos casos.
El primero data del 1911. Basándome sobre una revista española que se llama la Revista de Sanidad Militar, مجلة الصحة العسكرية عدد número 5, 1911. ¿Se puede leer? ¿Pueden ustedes leer el contenido o no? Mientras ustedes siguen lo que está en la pantalla, voy a traducir un poco en árabe el tema de que se trata. الموضوع هذه الحالة هذه حدثت سنة 1911 تتعلق بسيدة عندها في العمر 60 سنة من مدشر أجدير قبيلة بنو رياض انتقلت إلى مليليا طلبا للعلاج. إذن سنة قبل الحماية مشات السيدة هذه مليليا طلبا للعلاج. الوضع الصحي ديالها بعد التطورات الرهيبة اللي وقعت، تطور المرض اللي وقع عليها في الذات ديالها، اضطرت الانتقال إلى مليليا بحثا عن العلاج. المرض مرتبط بالمبيض، معناه في الجهاز التناسلي ديالها. طور المرض بشكل فظيع. في الأول اتهام العائلة اللي شافوا انتفاخ البطن توهموا بأنه حمل غير شرعي. ابتعاد العائلة عنها، تعرضت للضغوطات الشيء، ولكن بعد مرور أشهر 9 أشهر استمر الوضع انتفاخ البطن بشكل متزايد، مما اضطرت العائلة إلى تغيير فكر، تغيير التصور والاعتقاد والإيمان بأن الحالة ديالها تستدعي العلاج والانتقال إلى مليليا. Non sé si pueden ver. غيدوها المليليا، تخضع للعلاج. واش العلاج؟ التشخيص، لأن المرحلة الأولى تطلب التشخيص، والتشخيص يصطدم بمعوقات فكرية والقيم الأخلاقية، لأن السيدة هذه لم تسمح للطاقم الطبي بالكشف عنها في أماكنها الحساسة بطبيعة الحال. واعتقادات الدينية والأخلاقية، نحن الآن نتحدث عن بدايات القرن العشرين. إلى حدود السنوات الأخيرة كانت الصعوبة بمكان، ولا حد الآن هناك العديد من الناس لا يسمحون بطبيب مثلا ذكر باش يفحص الزوجة ديالو والأخت ديالو. هذا الشيء يندرج ضمن المعتقدات والتصورات اللي عندنا والقيم اللي عندنا الأخلاقية المتوارثة منذ قرون. إذا هي حتى في الظرف الصحي ديالها اللي كتعاني معاناة شديدة لم تسمح للطبيب بالكشف عنها. إذا كانت هناك واحد الكشف سطحي من خلاله تبين للفريق الطبي مدى الصعوبات اللي كتعيش. التشخيص دياغنوستيكو، التشخيص عندنا هنا كانت مصطلحات طبية كيصعب عليا، ولكن المهم على كل حال التشخيص كيبين باللي عندها مرض معقد، ربما ناجي مع سرطان او مع ورم خبيث كيس. نعم. هذا هو القصد من تقديم هذه، هو تعريف أو التعرف على نوع التعامل الإنسان الريفي مع الطب الحديث، باش ما نعتقدوش بأن الإنسان الريفي احتاجت الحماية عاد بدا كيخدم في العلاج العصري. إنسان قديم من هذه 150 سنة كنظن كيعتقد كتقدير، كان يدرك أهمية الطب الحديث، ولكن قلة الإمكانيات المادية ديالو، ما عندوش المتخصصين، ما عندوش الأطباء، ما كيلجأش للطب العصري إلا في الحالات القصوى.
هذا هو اللي ناخذ. ¿Entendieron? Vale. Vamos al otro caso. Este caso data de 1914. الحالة هذه el caso ha hablado del diario El Día de Madrid basando sobre el telegrama de RIF. Copiamos el telegrama de RIF. Aquí está el árabe y el español. Voy a leer en árabe. كانت الأخبار التي كانت تروج منذ البارحة 4/6/1914 في مدينة مليلية أن طبيبا للصحة العسكرية نزل من الجزيرة النقور إلى البر المقابل شاطئ سفير، ومكث هناك 24 ساعة، وقد احتفى به سكان المنطقة. والبارحة توصلنا بمزيد معلومات، وبالنظر إلى عداء الوريانيين للمسيحيين فإنه من الطبيعي أن نأخذ الأمر بتحفظ. يوم الأحد الماضي حسب مخبرينا تقدم إلى الجزيرة أحد الأعيان البارزين من منشر أجدير اسمه محمد الحاج بودرة الرئيس ليلتمس من قائد الجزيرة كولوري قبيلة. الحالة هذه هي 1914 تتحدث على أن واحد السيد، واحد من الأعيان ديال منشر أجدير، نفس المنشر اللي ديال المرأة السابقة، نفس المنشر، انتقل جا من أجدير مشى الجزيرة هذه يعني حنا جزيرة حسيمة. هادشي في 1914 كان حماية ذات، ولكن تم توقيع الحماية، ولكن الاحتلال الإسباني للمنطقة مازال ما كاينش. إذا مازال التعامل، كاين تعامل تجاري، تعامل انتقال ديال المواطنين من الساحل من أجدير أو من غير أجدير كيمشيو للجزيرة، كيشريو البضائع ديالهم كيتعاملوا معاهم. إذا هذا السيد هذا الذي هو جدي هذا السيد هذا في 1914 غادي يمشي لحاكم الجزيرة، غيطلب منه باش يسمح للطبيب ديال الجزيرة يهبط المنشر لأجدير باش يفحص واحد السيد من العائلة ديالو. لأن علاش؟ عادة اللي كيكون في وضع صحي يسمح بالتنقل كيمشي للجزيرة. هذا الشيء ينسحب على البيريون دي فيليز، ونفس الشيء جزيرة النقور. كيمشيو الناس اللي مرض كيمشيو للجزيرة كيداووا على الطبيب. إذا اش غادي يوقع؟ الكوماندانت الميليتاري أن يرخص لأحد أطبائه بالنزول، وقد عين الطبيب الثاني الدكتور رافائيل كاستيلو الغيرو بالنزول إلى البر. إذن بالنسبة لقائد الجزيرة كوماندانتي قبيلة غادي يسمح الطبيب الثاني سيغوندو ميديكو باش ينزل معاه سي واحد بودرة يهبط معاه البر باش يزور ديك المريض ديالو. وهذا النزول غادي يمشي، غادي يهبط أول مرة، غادي يهبط بالزي الرسمي، غادي يلبس الباس ديال الطبيب العسكري، ما غاديش يهبط سيفيل. إذا واحد المسألة، واحد التطور جديد بالنسبة للعلاقات الريفيين مع الإسبان. المريض هو الحاج محمد الورياني. لم استطيع ان اتوصل الى هويه، عندي شكوك، ولكن ما عرفتش الجزء بشخصيات هذا السيد هذا اللي مريض. 4 شهور وهو يعاني من مرض غريب يجهله السكان. شنو هو المرض اللي فيه؟ فيه ضعف شديد، فيه حالة الهزال، اسفرار، وعنده تساقط ديال الأسنان. هذه هي الأعراض العامة ديال المرض. بعد انتهاء الطبيب من فحص هذا السيد هذا اللي جا عنده خصيصة، غادي بعد استقبال الأعيان ديال المنشر غادي ينتقل معاهم يمشيو يزوروا ناس اخرين في الشهر، وغادي يمشيو حتى للمدارس الأخرى. بمعنى ما بقاش في الأول كان عيادة
واحد المريض قريب في نفس المتشهر، بعد غينتقل الطبيب لزيارة مرضى آخرين من مدارس أخرى. La palabra se repite la misma palabra. Qué gran elemento de penetración es el médico. شكرا. اسمح على المداخله، ولكن شفرتها بلي ضروريه باش اضافه وجهه نظر محليه في المساله الصحيه، وما بغيتش نعلق على الدكتور كلمه. Por favor, quiero dar la palabra a los presentes. Si hay alguna pregunta o algún comentario, ya tenéis la palabra. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله. إذن هذا اليوم هي ذكرى لإنسان فوق إنسان عاش في الحسيمة وكان إنسان يرحم، هو الدكتور دون فيدريكو مورينا الذي عشنا معه في الخمسينات والستينات. كان طبيب أرحم، طبيب للفقراء، طبيب للأغنياء وللنساء والأطفال، لا ينساه أحد. محمد الأحمجيق، جئت من بلجيكا كممثل دائم لمغاربة العالم لأحضر هذه الذكرى. إن عشنا مع الطبيب جراح سيرخانو دكتور دون فيدريكو مورينا، وكان في الستينات يخرج مع مجموعة صغيرة من إسبانيا في الحسيمة إلى نواحي ريوغيس الزارس من أجل اصطياد العصافير. كنا نعرفه كثيرا، ويكون بعض الأحيان ضيفا على آبائنا مع دون صابلي، وكان رئيس سيندا بالحسيمة، ومع المصور ميكي وغيرهم. أيها الإخوة، كيف كانت الحسيمة في بعد الخمسينات والستينات أيام الحماية؟ كانت مدينة جميلة جدا، ورود وزهور في الشوارع ونظيفة جدا، وكان الاحترام المتبادل والإخوة بين الريفيين المغاربة والإسبان. لا ننسى ذلك التاريخ. ونحن كنا في المدرسة 1954 أول مدرسة موجودا من تأسيس الحماية الإسبانية، وكنا ندرس على المعلم ماسترو دون رافاي وغيرهم، وكانت أيام حلوة. وتغيرت الحسيمة اليوم، لكن لا أذكر ذلك. إذن Don Federico es una gran persona, cirujano aquí en Arofimas, un médico especialista por los pobres y ricos. Don Federico es una gran persona del mundo para nosotros aquí en Rif. Es un rifeño marroquí en español. Don Federico, وما أدراك ما دون فيدريكو، لا ننساه أبدا. كان إنسان طيب جدا، إنسان يرحم الجميع. Es como dicho, es un gran médico especialista aquí en Rif, en Marruecos. ونشكر من قام بتكريم ومنحل Don Federico aquí en la Arofimas como colegio y estimado control للابتلاء للكوليجيو. نشكركم جميعا، وهذه مهمة لأطفالنا لا يتعلموا ويعرفوا من هو دون فيدريكو مورينا وكيف كان يعيش. لا عنصرية، لا كراهية، لا شيء، مع الإخوان إسبانيا أثناء الحماية هنا في الحسين. حفظكم الله. وهذا عشته كثيرا في الحسيمة، لأني اليوم في طريقي إلى 80 سنة وأعرف كل شيء، وكانت أيام حلوة مع الإسباني في الحسيمة.
ومن مات رحمه الله ومن هو حي رحمه الله ويرزق. والسلام عليكم ورحمة الله. Algunos recuerdan sobre esta persona. Nuestra persona es un alma noble. Un alma noble. Porque estaba de todo a todo. Porque quiero poner رحمه الله الإسلام يقول اذكروا موتاكم بخير رحمه الله. Una vez tenía una abuela que كان sobre la bueno, hacía una visita al hospital a la cabeza de este señor, doctor Geriabeco, con estas que estaban chicas, las hermanas, recuerdo. Bueno, hacía algo sobre mi hijo y me decía que ¿de dónde eres tú? Y me decía, soy de un religioso islámico. Soy originario de hospital. ¿Sí? Me decía, ¿qué es la familia de usted? ¿Dónde has venido? Del campo. Decía, sí. ¿De dónde? De Tamasens. Entonces no hace falta la aguja mínimo. Y así no hace falta. Cogía un cuchillito de operaciones y hablar con otro doctor que se llama doctor Román. No hace falta la aguja. Entonces, bueno, con el cuchillito había una línea y cogí la que tenía. Sin anestesia. Te has preguntado si eres de aquí, si eres del campo, entonces eres hombre duro, puedes aguantar. Con otra acción con esta alma noble. Muchísimas gracias a nuestro querido médico, el doctor Abdelmalik El Barkani, por su valiosa y interesante ponencia sobre la protección de España en el RIF en materia sociosanitaria, y también por su labor científica y académica en el ámbito sanitario en general. Por ello creo que se merece un aplauso. ¿Se merece un aplauso o no? الشكر الجزيل لدكتور الطبيب عبد الملك البركاني اللي جانا من مدينة مليلية على مداخلته القيمة التي يعني عرجت حول قطاع الصحة خلال فترة الحماية الإسبانية بالريف منذ 5 عقود أو 6 عقود. Ahora invitamos a que nuestra directora Lola Varela vuelva a subir al escenario para entregarle un obsequio o un detalle al doctor Abdelmalik El Barkani. Muchas gracias. Y invito que el profesor Abdelhamid Rais le entregue un certificado de participación. Una foto junto con el doctor Abdelmalik.